Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos al webinar para la presentación del programa de participación empresarial de los Science Based Targets Network o de los objetivos basados en la ciencia o la red de objetivos basados en la ciencia. Eh, Muchísimas gracias por vuestra presencia. Esta tarde tendremos con nosotros a Paula Delgado de los Science Based Targets Initiative, Miguel Segur de Everis, Óscar Sabac de la IUCN, le estoy devolviendo otra vez a su antiguo trabajo del Science Based Targets for Nature, que nos ayudará con la parte técnica y estará atento a todas las cuestiones vinculadas con el chat para responder a todas vuestras preguntas. Y yo mismo, David Álvarez de Coaxa, que moderaré el taller, la presentación, el webinar y pasaré a mis diferentes compañeros. Unas pequeñas informaciones antes de empezar sobre el webinar. El webinar será grabado para aquellos que no podrán asistir con nosotros ahora en directo, que puedan luego poder disfrutar de la grabación y solventar cuantas dudas puedan tener a todos aquellos que se hayan registrado. Os agradeceríamos a todos que mantengáis vuestros micrófonos en el modo silencio, con el mute apagado durante la presentación, excepto para los diferentes panelistas, y luego si queréis hacer alguna intervención, pues por favor hacerla a través del chat. Y a través del chat pues serán respondidas directamente por cada uno de los diferentes participantes que estamos hoy en la reunión, Paola, Miguel, Óscar o yo, y encantados que hagáis cualquier pregunta, y os animamos a que hagáis el máximo de preguntas para que este webinar sea lo más ameno, entretenido y sobre todo que podamos participar entre todos. No se trata solo de que nosotros contemos qué es la iniciativa de los objetivos basados en la ciencia para la naturaleza, sino que compartamos experiencias entre todos. Para esta tarde, como esta tarde aquí en España, para esta mañana aquí para aquellos que estéis en Latinoamérica, la agenda de hoy será una pequeña introducción que estamos haciendo, que os estoy haciendo ahora, y que continuará con una pequeña introducción de Paula Delgado en relación a los Science Based Targets Initiative, de las iniciativas basadas, de los objetivos basados en la ciencia para el clima, como iniciativa de partida para los objetivos basados en la ciencia para la naturaleza. Luego, Miguel y yo os haremos una pequeña introducción a el porqué de los Science Based Targets y un poco más de la guía y cómo están organizados, cómo están orientados y a qué dan respuesta desde el punto de vista corporativo. Y por último cerraremos con esa parte de preguntas y respuestas en la que los cuatro participantes del panel os intentaremos dar respuesta a todas vuestras preguntas y terminaremos la sesión pues dentro de una horita. Esperamos no alargarnos más para que podamos ajustarnos a vuestro tiempo. Paso la palabra a Paola Delgado, de la iniciativa de los Science Based Targets, que nos cuente un poco más sobre la iniciativa de los Science Based Targets y qué puede hacer una empresa a día de hoy para alinearse con los objetivos basados en la ciencia. Paola. Muchas gracias, David. ¿Podrías pasarla a la siguiente diapositiva, por favor? Fantástico. Perfecto. Bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Paola Delgado y yo trabajo directamente con la iniciativa Science Based Targets Initiative. La verdad es que es un poco confuso porque ahora tenemos también la iniciativa o la plataforma Science Based Targets Network o SBTN. Pero para contarles un poquito de la historia, la iniciativa Science Based Targets nació en el 2015. Es una iniciativa enfocada en empresas e instituciones financieras, exclusivamente en el tema de mitigación de cambio climático. Y gracias al éxito de esta iniciativa, en el cual tenemos 4 socios, somos
Pacto Global de las Naciones Unidas, WWF, WRI y CDP. Pues nace esta otra iniciativa Science Based Targets Network, en donde el alcance y la cobertura es más amplia y es distinta, ya que también están cubriendo, además de empresas, están cubriendo a ciudades, ¿no? Entonces ahora el tema es naturaleza, ¿no? Agua, biodiversidad, suelo, etcétera. Y en el tema de clima están atendiendo exclusivamente el tema o la agenda de ciudades. Entonces, esa es como la primera explicación que es súper importante tener bien clara, que estamos coordinados en la iniciativa como en el Science Based Targets Network, como van a explicar más adelante. Hay muchos más socios, no solamente los socios de la iniciativa Science Based Targets, sino muchas otras organizaciones y estamos coordinados para trabajar y apoyar a las empresas y a las ciudades. La siguiente, por favor. Un poquito de la iniciativa SBTI, que es Clima, Empresas y Instituciones Financieras. Desde que lanzamos la iniciativa en el 2015 y al día de hoy tenemos 1,215 empresas a nivel global que se han unido a nuestro llamado a la acción o call to action, y de las cuales 603 ya tienen metas aprobadas. Esto es posible porque desde el inicio que lanzamos la iniciativa ya teníamos las metodologías para que las empresas puedan fijar metas alineadas con la ciencia climática, la ciencia del IPCC. Y de esas 1,215, 410 tienen compromisos con el mayor nivel de ambición del Acuerdo de París, que es la ambición de 1.5 grados. Entonces, por eso cuando ustedes si se meten a la página de sciencebasedtargets.org van a poder ver que hay empresas que están listadas como comprometidas, que apenas están trabajando en sus metas, y otras que ya pasaron por un proceso de validación de sus metas que hacemos al interior de la iniciativa. La siguiente, por favor. Creo que tengo otra. Ah, no, ya, esa era la última. Bueno, nada más para pasar a otra vez aquí la batuta a David. Si gustan más información para empresas clima, les repito, la página de sciencebasedtargets.org. También se les van a compartir estas diapositivas y al final hay un apéndice en donde hay más información, donde cómo sus empresas ya al día de hoy pueden participar en este llamado a la acción. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, muchas gracias, Paola. Ahora el resto de la presentación la compartiremos entre mi compañero Miguel y yo. Miguel os hará una pequeña introducción ahora al porqué de los Science Based Targets para la naturaleza, más allá de los objetivos en el clima, y luego a continuación yo os contaré un poquito más en detalle la guía que se ha publicado y los siguientes pasos. Muchas gracias, Miguel. Adelante, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, ya me presentaron, soy Miguel Segur, gerente de Sostenibilidad y Capital Natural en Everis, con base en Chile. Así que saludos a este lado también del Atlántico, que ya dio David para España. Quiero comentarles, como decía David, un poco las bases, y hay que partir, desgraciadamente, hay que partir por los problemas. Y ahí tenemos un poco este conjunto de problemas interconectados que tienen que ver con la sostenibilidad de la humanidad y tienen que ver con la relación del ser humano con la naturaleza, entre ellos, o agrupados en los 5 grandes temas del calentamiento global, del agua y la seguridad hídrica, el gran problema de la pérdida de biodiversidad y que ahora se está reformulando en términos de servicios ecosistémicos y que cada vez tiene mayor importancia esta perspectiva, el problema emergente de los suelos y los sistemas edáficos y por último el gran problema de los océanos. Lo que sabemos de estos problemas es que no se puede actuar en uno de ellos por separado. Sabemos que son problemas que están interconectados y por tanto que las soluciones también tienen que ser integradas e integrales. Si pasas, David, por favor. Respecto de la integralidad de las soluciones,
esta idea de los ciclos de ambición creo que es fundamental. Un poco la idea sobre la que estamos trabajando en la red y en general es que las acciones que se ejecuten no solo produzcan resultados por sí mismas, sino que además alimenten estos ciclos de ambición climática y de ambición para la naturaleza. Eso implica a muchas partes, lo sabemos que implica la política gubernamental, veremos eso después. A nivel internacional, pues son problemas de la humanidad, son problemas comunes que no se pueden resolver, digamos, país por país, y también implican a los otros dos grandes centros de actividad humana en el siglo XXI, como son las compañías y las ciudades. Si pasas adelante, David. Bien, ahí hay una presentación con logos de las partes que ahora mismo contiene la red de objetivos basados en ciencia. Son más de 45 socios ya. Entre ellos hay organizaciones ambientalistas, hay compañías que ahí están listadas y hay organizaciones científicas, además de partes como el GEF, que son multilaterales. Creo que aquí es importante ver el centro o el punto de partida de esto, que es estratégicamente bastante completo. Si pasas a la siguiente, David, lo podemos ver, la Global Commons Alliance. Creo que es importante ver como digo, esta potencia estratégica que tiene con socios como la Earth Commission, que se ocupan de la parte científica, que es un grupo de científicos importante que trabajan sobre esta idea del espacio seguro y justo para la humanidad. Es esta red con la idea de proporcionar estas metas o de apoyar que estas metas se traigan al nivel concreto de las compañías y de las ciudades. Tenemos Earth Headquarters, que con una perspectiva de comunicación que es muy importante desde la perspectiva que hablábamos de los ciclos de ambición, y también desde esa perspectiva de apoyar el cambio, Systems Change Lab, que se dedica un poco a la mirada respecto de esa capacidad para multiplicar la acción. Esa idea es muy importante aquí. Si pasas, David. Yo creo que ustedes ya tienen una idea de esto, por ello están aquí en el seminario, pero creo que es importante destacar el valor agregado de esta red. Se trata de un enfoque consolidado, de un enfoque que consolida un poco el cuerpo de conocimiento que ya existe sobre este tema, que tiene una perspectiva eminentemente práctica, que está orientada a la aplicación y a la implementación, está orientada a la obtención de resultados concretos, que tiene por el grupo por el que está constituido, por la ética un poco con la que está constituida, tiene una credibilidad importante, que es estable y que tiene una capacidad para aprender, y en ese sentido yo creo que más que la idea de estabilidad podría ser la idea de robustez, que prioriza los aspectos que son hoy en día importantes y que le permite a una compañía, le da un marco para priorizar en función de su campo de actuación y de sus prioridades también individuales como compañía, que viene acompañada de un esfuerzo importante en cuanto a comunicación y en cuanto a situar ese esfuerzo de una compañía en un marco amplio y ambicioso como es este. Y por último, este es un marco que para una compañía produce beneficios desde su propia perspectiva, al tiempo que permite mantener, como dice ahí,
controladas las concesiones. Sabemos que este es un tema que no es sencillo de trabajar, pero aquí hay un marco que permite mantener, como digo, controlar las concesiones mientras se obtienen también beneficios de hacer esas concesiones y de hacer esos esfuerzos que ya se están haciendo a lo mejor previamente a una incorporación a la red de una compañía. Si pasas, David. Ya, entonces entramos, les voy a dejar enseguida con David en este marco para que entremos en la parte ya concreta de qué es lo que se puede hacer en cuanto a participar en la iniciativa hoy día, digamos. Pasa, David, por favor. Y les quiero dejar aquí unos puntos básicos para ver eso. Primero, la idea de basados en ciencia, ¿no? De objetivos basados en ciencia o metas basadas en ciencia, es que las metas de cada actor, de cada compañía, de cada entidad que se plantea trabajar en esto, estén alineadas en términos científicos, alineadas con la mejor ciencia disponible hoy en día en cuanto a sostenibilidad, y que estén alineadas con esos objetivos que son globales y que, por tanto, ninguna compañía por sí misma podría conseguir, pero sí que el esfuerzo que haga cada compañía pueda estar alineado con esos objetivos globales. Y, por otro lado, está la idea de metas como la concreción de estos objetivos en elementos medibles, en elementos que son realizables para la compañía, que están enmarcados en el tiempo y, por tanto, todos ellos son evaluables, como dice ahí, con un grado razonable de esfuerzo, cosa que también es muy importante desde una perspectiva de eficiencia de una compañía, pero sí es igualmente de importante que la eficiencia es la eficacia, y esta idea de meta nos trae a la idea de medir un punto inicial, actuar, registrar el progreso y poder evaluar ese esfuerzo, mejorarlo. Entonces, la idea de meta nos trae a una idea muy importante desde el punto de vista de la eficacia y eficiencia operativa, que, bueno, que junto con la idea de estar basadas en ciencia, pues creo que le da un marco muy potente a esta idea. Si pasas, David. Esto creo que ustedes también muy fácilmente lo saben, pero bueno, destacamos aquí que la alineación, esa alineación que decimos con objetivos globales, se produce respecto de la Convención sobre Biodiversidad, respecto de la Convención de Lucha contra la Desertificación, respecto de la Convención de Cambio Climático y el Acuerdo de París, y respecto de la Agenda 2030, es decir, se produce respecto de los grandes acuerdos hoy en día que nos guían en términos de sostenibilidad a toda la humanidad. Pasa, David, creo que estoy a punto de pasarte. ¿Sí? Bien, y en cuanto a la base en ciencia, creo que ustedes conocen este diagrama de Rockström y et al. Este diagrama habla de los límites planetarios, habla de la necesidad de encontrar un camino para la humanidad que no desborde esos límites planetarios, o que donde los ha desbordado ya sea capaz de un poco de recuperar el camino correcto. No entro mucho en detalle, ustedes lo conocen, el ciclo de nitrógeno y el fósforo tienen mucho que ver tanto con el agua como con el suelo, como con la biodiversidad, la crisis climática, evidentemente, y la idea de la pérdida de biodiversidad como problema también fundamental. Serían como los terrenos en los que Rockström y compañía dicen que ya hemos superado esos límites
límites de la sostenibilidad y ya las acciones tienen que ser correctivas. Y tenemos los otros 8 grandes campos que ellos identifican, 7 grandes campos que ellos identifican como todavía en tiempo de tomar acción que todavía no tenga que ser correctiva, sino que pueda ser para tomar ahora mantener el curso correcto de acción. Te paso, David, para que sigas con esta parte. Muchas gracias, Miguel. Bueno, si os dais cuenta, Miguel nos ha introducido cuáles son el marco conceptual en el que nos encontramos, por un lado el marco político de cuáles son las ambiciones que como sociedad en su totalidad nos estamos planteando dentro de las diferentes iniciativas para cada una de las áreas de trabajo que trabaja dentro de los Science Based Targets, ya sea en biodiversidad, ya sea en agua, ya sea en clima. En la diapositiva anterior, Miguel nos introducía también no solo esa visión política de cuáles son esos objetivos que tenemos que alcanzar, sino también cuál es lo que la ciencia dice sobre cuál es la situación en relación a cómo estamos sobrepasando los límites planetarios o las fronteras o las barreras planetarias y cuál es el marco de actuación que deberíamos tomar en cada una de esas presiones que tenemos. Bueno, la guía para empezar a introducir los objetivos basados en la ciencia para proteger la naturaleza o sobre la naturaleza se basa en el marco conceptual que podéis ver en pantalla y que respalda esas metas a las que antes hacía referencia. Si aún es cierto que la ambición a muchos de esos objetivos, sobre todo en lo que a la parte pública se refiere, dichos objetivos se están debatiendo, esa ambición, el grupo de líderes que respalda esta iniciativa y que forma parte del Global Common Alliance y como os comentaba Óscar en el chat, que esa parte científica que soporta todo el trabajo que se está desarrollando, toda esta iniciativa trabajamos con un objetivo global positivo para la naturaleza, el objetivo de tener una naturaleza positiva. ¿Qué significa esto basado en la práctica? Bueno, pues que podamos alcanzar una pérdida neta igual a 0 en 2020 o que las empresas que se sumen a la iniciativa puedan alcanzar una pérdida neta para hacer igual a 0 a 2020, un estado de naturaleza neta positiva para 2030, perdonar el uso de estos términos que a veces llevan un poco a la complejidad y hacen difícil interiorizar los objetivos y sobre todo tener un objetivo positivo de regeneración de la naturaleza para 2050. Lograr ese futuro positivo de la naturaleza y tener una alineación empresarial con esos objetivos pasa por establecer unos objetivos claros, medibles y mensurables para el sector empresarial y que puedan entenderlo. Para que podáis entender más allá esta gráfica es imprescindible conocer el enfoque o el punto de partida y por qué se produce el deterioro existente en la pérdida de naturaleza. La definición de los objetivos está basada en la evaluación global del IPBES, del Panel Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, y los resultados que se publicaron en 2019, en los cuales, fruto y resultado de décadas de investigación, se publicaron cuál es la situación de la naturaleza y los servicios ecosistémicos y las dinámicas que existen ahora y que nos están abocando a esta pérdida de biodiversidad de naturaleza. Y cuáles son las presiones fundamentales que están llevando a esa pérdida de naturaleza o a ese deterioro de la naturaleza, cuáles son los impulsores o catalizadores que están haciendo que esas presiones sobre la naturaleza, como el cambio de uso del territorio, o el cambio de uso del suelo, la sobreexplotación de recursos, el cambio climático o la existencia de especies invasoras, entre otras, cómo esas diferentes presiones
fomentadas o impulsadas por esos impulsores o catalizadores, como puedan ser los diferentes marcos de gobernanza, la concepción de valor o la poca atribución de valor que se le da a la naturaleza o a la biodiversidad, y que es algo que tenemos o parece que tenemos de manera gratuita, u otra serie de conflictos. Bueno, este marco, como os decía, de las presiones y los catalizadores, al final están generando una pérdida en el estado de la naturaleza, ya sea asociada a una disminución del estado de los ecosistemas, una disminución del número de especies de todo tipo, de fauna, de flora, de anfibios, de reptiles, de aves. Cualquier indicador que cojáis de cualquier especie veráis que está en clara regresión en los últimos años. Y sobre todo, cuáles son las contribuciones que la naturaleza está realizando a las personas o a la sociedad en general, que está disminuyendo. Si no somos capaces de revertir esa pérdida de naturaleza, esa pérdida de biodiversidad y los servicios ecosistémicos que proporciona, es decir, esos beneficios que la naturaleza nos proporciona a la sociedad, nos veremos abocados a un futuro en el que la sociedad puede ponerse en peligro. Este marco, a primera vista, puede resultar algo complejo, pero es importante que entendáis el marco conceptual, el de presiones, los impulsores de esas presiones y los resultados de que esas presiones existan. Porque es ahí, sobre las presiones en la naturaleza, sobre esas motivaciones que hacen que haya un deterioro de la naturaleza, y sobre los catalizadores que hacen que vayan más rápido, donde como empresa se puede actuar, y en los cuales la guía pondrá el foco para actuar en los próximos años. Para que las empresas puedan actuar de una manera significativa y emprender la acción, y para que colaboren, es necesario que colaboren para dar una vuelta al marco actual y dar un cambio de rumbo. Y dentro de esta iniciativa de los objetivos basados en la ciencia para la naturaleza, pues estamos desarrollando métodos para que en cada una de estas áreas que podéis ver, de cambio de uso del suelo, o cambios de uso en agua o en océanos, sobreexplotación de recursos, cambio climático, contaminación o especies invasoras, se puedan desarrollar métodos específicos que den respuesta a cada una de estas presiones y a cada uno de los impulsores o catalizadores que hacen que se agraven. Una tarea clave en la que se está trabajando en la actualidad para potenciar la guía que actualmente hay que se lanzó a finales del año pasado, es la de desarrollar una orientación mucho más clara sobre cómo las empresas deben interactuar con los diferentes objetivos para cada una de estas categorías. Por ejemplo, cómo tener objetivos corporativos sobre la contaminación, o cómo tener objetivos corporativos sobre cambio climático, o cómo tener objetivos corporativos que contribuyan a mejorar la salud de los ecosistemas y de los hábitats. En el caso del cambio climático, como Paula nos ha contado al principio, se ha avanzado mucho en el camino, y en el resto de objetivos ahora os introduciremos algunas herramientas que ya existen, pero durante estos 2 años y hasta que en 2022 salga la guía de manera definitiva, ya se puede empezar la acción. Mientras tanto, esta guía inicial que os comentamos sobre objetivos basados en la ciencia para la naturaleza, como un primer paso para integrar los objetivos basados en la ciencia en todos los aspectos de la naturaleza, nos centraremos en biodiversidad, clima, agua dulce, tierra y océano. ¿Cuál es el contenido preliminar que tiene esta guía ahora, o qué respuestas nos permite responder, valga la redundancia? Primero, ¿qué son los objetivos basados en la ciencia? Que tengamos claro por qué, para qué y cómo se implementan. ¿Por qué son importantes los objetivos basados en la ciencia si queremos desarrollar un modelo de acción sostenible? ¿Y cómo funcionarán? ¿Y cuáles son los siguientes pasos que como empresa se pueden tomar de inmediato? Y cuando digo de inmediato es cuando terminemos este webinar esta misma tarde o mañana por la mañana, para que toméis la acción en vuestras empresas, y promover acciones consistentes con la urgencia de los desafíos a los que nos tenemos que enfrentar
como sociedad y que como sociedad las empresas pues somos una buena parte de ellos. ¿Cuál es el marco que se establece o cómo se pueden establecer estas metas basadas en la ciencia para la naturaleza? En primer lugar, esta guía define un marco lineal, aunque ahora veáis que es muy lineal, luego os explicaré que no es tan lineal, que define cómo las empresas pueden evaluar, priorizar, medir, abordar y hacer un seguimiento de los impactos y dependencias de la naturaleza vinculados o en la línea con la ciencia. Es importante que nos fijemos en estos dos conceptos, no solo en el concepto tradicional de impacto, que es una forma tradicional de ver la relación de una empresa con la ciencia o con la naturaleza, perdón, no solo los impactos negativos, también los impactos positivos que podemos causar o que podemos generar y sobre todo que conozcamos cuáles son las dependencias que tenemos de la naturaleza. Si no somos capaces de identificar cuál es la dependencia que nuestra empresa tiene de la naturaleza y cómo esa dependencia puede afectarnos a nuestro modelo de negocio o hacer que sea importante, no seremos capaces realmente de poner en valor este ejercicio. ¿Qué pasos tenemos que dar? Bueno, pues el primer paso, como os comentaba, es evaluar. Para evaluar necesitamos la guía proporciona información sobre cómo se reúnen, complementan los datos existentes, los datos que tenemos en nuestra compañía para empezar a estimar los impactos y las dependencias de toda la cadena de valor. Es importante que pensemos que cuando hablamos de impactos y dependencias no solo tenemos que centrarnos en nuestras operaciones directas, es decir, si somos, imaginaos, una empresa que fabrica neumáticos, cuáles son los impactos directos que hace nuestra fábrica, sino también cuáles son los impactos que se generan aguas arriba por nuestros proveedores que proporcionan o fabrican materias primas para que nosotros utilicemos, sino el impacto que genera nuestro producto o servicio una vez que ha salido de nuestra fábrica y está en su fase de uso. Adicionalmente al alcance, es importante que definamos claramente en esta primera fase y hasta que tengamos las guías definitivas cuáles son las principales áreas en las que podemos trabajar. Es decir, y me refiero a áreas geográficas. Si vuelvo a poner el caso de la fábrica de neumáticos, identifiquemos en cada uno de esos 5 aspectos clima, biodiversidad, uso del suelo, contaminación, etcétera, en qué parte de la cadena de valor tenemos que centrarnos para acometer los siguientes pasos que ahora os comentaré. Una vez que tenemos evaluado y tenemos hecho un diagnóstico de cuáles son los aspectos claves de nuestra cadena de valor, cuáles son los lugares en los que tenemos que implementar, el siguiente paso es interpretar estos resultados y priorizar cuáles serán los siguientes pasos que voy a poder dar. Es decir, cuáles son lo que se llama dentro de la guía las diferentes esferas de influencia. Ya os he mencionado ahora en relación a estas esferas de influencia si trabajaremos con las operaciones directas, si trabajaremos aguas arriba con nuestros proveedores o si trabajaremos aguas abajo, es decir, con nuestros servicios, para identificar claramente en qué partes de nuestra cadena de valor tenemos un impacto o una dependencia mucho mayor para que la efectividad de nuestro trabajo sea al máximo. Una vez que tenemos hecho ese diagnóstico y tenemos hecha una priorización, el siguiente paso es medir, establecer una serie de objetivos y divulgar o contar cuáles son los siguientes pasos que estamos dando o los objetivos a los que nos hemos mandado o a los que nos hemos comprometido. Es decir, recopilaremos los datos de referencia para los diferentes objetivos y esos emplazamientos, y con los datos obtenidos en este paso y los que hemos obtenido en las fases anteriores, estableceremos o podremos establecer cuáles son esos objetivos alineados con la ciencia y esos objetivos alineados con los límites del planeta, así como objetivos vinculados con
la sostenibilidad para la sociedad y podremos divulgarlos fácilmente. Es importante este último concepto al que os hago referencia, en el que no solo pensemos que los objetivos tienen que tener una vocación, digamos, de aspectos físicos o de naturaleza, de cuáles son los límites del planeta, sino también esos objetivos para la sociedad. No nos olvidemos que cuando hablamos del concepto de naturaleza, no solo hablamos de ecosistemas y especies, como os mencionaba en el framework, con el marco conceptual, sino también hablamos de la relación de esas especies con la sociedad y cuáles son las contribuciones de la naturaleza hacia la sociedad. En algunos casos específicos y en diferentes localizaciones del mundo, esas contribuciones de la naturaleza son imprescindibles para que parte de esa sociedad pueda seguir desarrollando. El siguiente paso sería actuar y, por último, siguiendo el marco de acción de los objetivos basados en la naturaleza, que os comentaré un poquito más adelante. Y, por último, hacer un seguimiento y supervisar ese progreso hacia los objetivos y, como es lógico, pues dentro de este marco de transparencia en el que nos encontramos, poder informar públicamente sobre los avances y adaptar esos objetivos según sea necesario. De modo que esta guía inicial nos proporciona pues un árbol de toma de decisiones o para priorizar, diferentes guías preliminares y criterios para poder priorizar, una propuesta inicial de áreas de impacto y marcos de indicadores, o los diferentes marcos de acción sobre los objetivos basados en la ciencia para la naturaleza, para evitar, reducir, regenerar, restaurar restaurar y transformar, así como una guía inicial para monitorear o hacer una supervisión de las potencialidades. Muchas empresas ya han iniciado este camino. De hecho, una de las organizaciones que forman parte de este Global Common Alliance, the Science Based Target Networks, es el Capitals Coalition, y el que en 2016 publicó el protocolo de capital natural, y muchas de las empresas ya han definido objetivos basadas en la utilización del protocolo de capital natural. Pueden utilizar esta guía para comprobar dónde existen lagunas geográficas o temáticas de implementación del protocolo. Otras ya han empezado a fijar objetivos más allá del clima y los están actualizando ahora y pueden utilizar los métodos que ya se empiezan a definir y los que vendrán para definir o fijar esos objetivos correctos en las áreas adecuadas, y otras están actuando y poniendo en marcha esos objetivos y esas acciones. Y este marco les permitirá hacer un monitoreo real de hacia dónde poder avanzar y si están cumpliendo realmente los objetivos que se hayan planteado. Desde un punto de vista práctico, como os mencionaba antes, aunque el proceso pueda parecer muy lineal, se trata de un proceso circular e iterativo de mejora continua. Es decir, desde esa primera fase de diagnóstico a esta última fase de implementación y monitoreo, hay un constante proceso de mejora continua o ciclo de Deming para que podamos volver a llegado la última fase, evaluar cuál es la situación en la que estamos y volver a empezar nuestro proceso para, si no hemos conseguido nuestros objetivos, ajustar uno o nuestros objetivos, o dos, ajustar cuáles son las acciones o las actuaciones que debemos desarrollar para cumplir esos objetivos. O puede que estemos empezando de manera progresiva, primero nos definamos unos objetivos para el clima, el año siguiente nos definamos unos objetivos para la naturaleza, para la biodiversidad, el año siguiente nos definamos unos objetivos para el agua y el año siguiente nos definamos unos objetivos en contaminación. De modo que en 2030, como os comentaba al principio, tengamos un objetivo de impacto neto y positivo, y a 2050 pues seamos positivos para la naturaleza. En el caso, como os comentaba, del clima, las empresas pueden establecer estos Science-Based Targets ya a través de la iniciativa que nos comentaba Paola, con los Science-Based Targets Initiative para el clima. En otros ámbitos, como el cambio del uso de la tierra, existen ya guías específicas
como pueda ser la del IFC 6, la del International Finance Corporation, sobre todo en lo relativo a la deforestación y conversión de los cambios de uso, en relación a la explotación de recursos y específicamente en lo relacionado con la extracción y consumo de agua se pueden utilizar los objetivos contextuales para el agua, o en el caso de la integridad de los ecosistemas, específicamente para aquellas tierras agrícolas, que es donde hay algo más de avance en este aspecto, pues se pueden utilizar las prácticas agrícolas regenerativas que ha puesto en marcha o que ha lanzado la Comisión Europea a través de sus orientaciones en el nuevo proceso de redefinición de la política agraria común. Pero además de estas existen otra serie de iniciativas y sobre todo hay que alinearlas con aquellos marcos específicos que se están estableciendo en los marcos globales. Desde por ejemplo, por poneros un ejemplo, en el convenio de diversidad biológica se están estableciendo unos marcos para evitar esa pérdida de biodiversidad para 2030 y 2050. Bueno, pues una vez que tengamos establecidos a final de año, tendremos esos objetivos que vendrán por a lo mejor una conservación de un 30% de los hábitats en los que estamos y un porcentaje específico de labores de restauración para dar respuesta a la situación. No quiero alargarme mucho más, que ya me quedan pocas slides. Como os decía, ¿cómo podemos implementar estas acciones? Para dar ese paso a la acción, dentro de la iniciativa se ha desarrollado el marco de acción, que se basa en el principio de jerarquía de mitigación y adicionalmente en el principio de jerarquía de conservación, que amplía ese principio de jerarquía de mitigación incluyendo medidas proactivas y positivas para la naturaleza. En los anexos de la guía podéis encontrar más información sobre cómo se aplica este marco de acción. ¿Qué significa muy rápidamente este marco? Que primero tenemos que intentar evitar los impactos en todo momento. Si no somos capaces de evitarlos, reducirlos, es decir, minimizar esos impactos a partir del valor de referencia que teníamos. Y si no hemos sido capaces de evitarlo y reducirlo, empezar a hacer acciones de regeneración y restauración para devolver el ecosistema a la situación en la que estaba y si no a la situación en la que estaba para aumentar la función biofísica y la productividad ecológica de los ecosistemas y los componentes que hemos dañado. Adicionalmente a este paso de evitar, reducir, restaurar, regenerar y restaurar, y por este orden, que nos permitiría llegar a lo que digamos un impacto neto en la naturaleza, el siguiente paso es clarísimamente la acción transformativa y es el cambio diferencial que proporciona esta iniciativa, especialmente en lo que a los impulsores o a esos catalizadores de la pérdida de naturaleza, como pueden ser los factores tecnológicos, los factores económicos, los factores sociales o otro tipo de comportamientos. Si no somos capaces de cambiar esos catalizadores que impulsan hacia la pérdida de naturaleza, no seremos capaces de establecer una transformación regenerativa. ¿Y qué implicaciones tiene esta transformación? Bueno, pues esto significa que las empresas necesitan un cambio transformacional total de cuál es su percepción en relación con la naturaleza y que exploren nuevas vías de colaboración y de transformación a nivel de sistema. Es decir, las empresas tienen que empezar a transformar no solo sus modelos de negocio, sino también la forma en la que evalúan sus impactos y las dependencias de la naturaleza. Si no somos capaces o no somos capaces de establecer este modo transformador, no seremos capaces de llegar a los objetivos ambiciosos que nos hemos comprometido o a los que nos debemos comprometer. Y esto requiere de un cambio interno dentro de la organización y una transformación externa en la relación con otras empresas y con otros grupos de interés. Para que veáis un ejemplo de que estas directrices están teniendo su fruto en las políticas públicas, ya a finales del año pasado en Europa el Parlamento Europeo indicó en una propuesta legislativa que las estrategias de sostenibilidad
deberán recoger metas basadas en la ciencia, así como planes de transición alineados con los compromisos internacionales en la Unión Europea sobre el medio ambiente y el cambio climático. En particular, con el Acuerdo de París, al que hacía antes referencia Paula, y ese objetivo de máxima ambición de reducción de 1,5 grados, y el convenio de diversidad biológica y lo que salga del Acuerdo de Kunming a final de año, así como otros acuerdos internacionales vinculados con el marco de deforestación. En el marco de deforestación se están haciendo muchísimos avances. Como veis, de la aplicación de este marco surgen multitud de oportunidades o beneficios, y el objetivo principal de esta iniciativa es ofrecer a las empresas la posibilidad de co-crear a través de la generación de métodos, herramientas y directrices para la creación conjunta de los objetivos basados en la naturaleza, en la ciencia para la naturaleza, que se basen, sobre todo, que sean muy prácticos y que se basen e integren en lo que las empresas ya están haciendo, que sean fáciles de usar y que sean con una implementación rentable, por llamarlo de alguna forma, que podamos poner en valor lo que ya otros están haciendo y que no tengamos que inventar mucho más, simplemente adaptar las herramientas que ya se tienen a esos objetivos planteados en la ciencia. Este marco permitirá a las empresas prepararse ante nuevos cambios normativos, fortalecer su reputación ante diferentes grupos de interés, aumentar la confianza entre sus inversores y otras subsidiarias y otros stakeholders, catalizar esa innovación para que sea beneficiosa para el planeta y el resto de la sociedad, o abrir oportunidades para colaboración con otros actores claves y mejorar, como no, la rentabilidad a medio y largo plazo. ¿Cómo podéis sumaros si queréis sumaros a la iniciativa? Las empresas deben sumarse para empezar a doblegar esa curva de manera colectiva. Los beneficios de sumarse, más allá de los que os he comentado, están en el codiseño de las herramientas, oportunidades claras de aprendizaje y demostrar que la organización puede ser la primera, o su organización o vuestra organización puede ser la primera en utilizar estas herramientas. Como veis en las slides y que en los próximos días os pasaremos. ¿Cuáles son los requisitos para comenzar? Podéis ir a la iniciativa, al Science Based Targets Network.org. En el apartado específico de regístrese, recibiréis un correo electrónico con toda la información necesaria para formar parte de la iniciativa y los diferentes pasos a seguir, con una serie de términos que podéis devolver firmados y con vuestro logo para que ese logo aparezca dentro de la página web como adhesión. Durante el siguiente mes a que planteéis la adhesión, sería recomendable que, o uno de los objetivos transformadores es que nos deis el feedback sobre la guía y en qué creéis que se puede mejorar, y que a lo largo del próximo año se implemente la guía en algún caso de estudio dentro de vuestra empresa, de vuestra corporación, o si sois una consultora, que ayudéis a implementarla dentro de esta empresa. Luego, adicionalmente, anualmente, pues tratar de implementar con esta serie de actividades, promover los objetivos y los valores que se definen a través de esta iniciativa. Os dejo la página del registro para que sea mucho más clara. A lo largo de este año hemos trabajado con un montón de empresas y os he trabajado con un montón de empresas y colaboraciones industriales que ya se han unido al programa, y podéis ver dentro del listado todas las empresas y grandes corporaciones que ya se han sumado. Y si tenéis cualquier duda, os podéis poner en contacto a través de cualquiera de los enlaces que ahí aparecen. Como me he pasado un pelín, 4 minutos de tiempo, abrimos el paso a las preguntas. No sé si por aquí teníamos preguntas en el chat. No sé si Óscar las ha contestado a todas. A ver qué puede haber por aquí. Hola, estamos contestando las últimas. Fenomenal. Si quieres hacer Todavía algún tenemos resumen de tiempo. alguna pregunta, sí, tenemos todavía 5 o 10 minutillos. Si quieres hacer referencia a alguna pregunta, Óscar.
palabra está interesante. Creo que en general lo que podemos decir es que hay muchas oportunidades ya de participar con la iniciativa de clima. Estamos estableciendo grupos de trabajo para el sector financiero, por ejemplo, es algo que viene a futuro y de lo que nos han estado preguntando. Otra cosa importante que resaltar es que la guía inicial que desarrolló SBTN tiene mucha información en internet, está disponible y seguimos haciéndole cambios y avances. Entonces, eso es un tema en el que estamos desarrollando. En SBTN tenemos varios grupos de trabajo que siguen desarrollando las metodologías, con lo cual este año y el año próximo esperamos tener pues muchos avances. Nada, vuelvo al chat. Hay una Paula, no sé mano si quieres resaltar levantada, algo tú David. también, Miguel. No, solo que hay una mano levantada. No sé si hay una persona que quiera hacer una pregunta en directo. Pues es que yo no, a ver, estoy intentando ver, pero no soy capaz de ver que Ismael, sí, Ismael, si quieres activar tu micrófono y hacer tu micro y hacer una pregunta. Hola Ismael. Nos indica Erin que ya tienes activado para que puedas preguntar. Parece que no es posible. No sé si ha dejado su... Nos indica nuestra compañera Erin que a lo mejor no funciona esa funcionalidad. Luisa pregunta que cómo podemos ayudar a empresas e instituciones financieras a que se comprometan. Buena pregunta. Si os sumáis al enlace que os he compartido, ahí encontraréis muy detalladamente cuáles son los siguientes pasos que debe cumplir una empresa a la hora de sumarse. Como os he dicho, son muy sencillos. El primer paso es completar un breve registro en el que introducen sus datos, en la que se introducen los datos de la empresa y cuál es el tamaño y las motivaciones. El siguiente paso es, una vez que ha establecido ese compromiso, revisar la guía para poder hacer las aportaciones, ir haciendo esas incorporaciones a las que Óscar hacía referencia. Esto es un proceso de crecimiento continuo y en el que cada una de las guías sectoriales, por llamar de alguna forma, en las que se está generando, se está creando los objetivos basados en la ciencia, se puede ir implementando e implementarlo durante ese primer año. En cualquier caso, si tienes alguna duda, Luisa, está el correo de Jess. Jess es nuestra compañera que lleva toda la parte de corporate engagement o de participación corporativa y ella amablemente te podrá contestar sobre cualquier duda que te pueda surgir o nos preguntas a cualquiera de los que estamos en el webinar a día de hoy y te lo contestamos amablemente. Hay una pregunta, Óscar, no sé si tú puedes contestarla en relación a los Science Based Targets y el TCFD, o Paula, a lo mejor vosotros Sí, sabéis. Justo nos están informando. Somos socios del programa y tenemos un puesto de observador en el TCFD. Fenomenal, ya sabéis que el TCFD, una de las áreas de trabajo del TCFD es la definición de objetivos climáticos y definir un marco de gobernanza claro para las empresas. Y una vez que tienen definido esos objetivos y esos marcos de gobernanza, definir cuáles son los objetivos que se marcan dentro de la empresa y cómo van a llegar a conseguirlos, con lo cual tener una iniciativa como los Science Based Targets, en este caso para clima, ayuda mucho. Por daros información adicional, en relación a este marco de riesgos, se está empezando a trabajar con otra iniciativa en paralelo que se llama el TNFD, que es el Task
Force for Nature Financial Related Disclosure, es decir, un marco de reporte financiero sobre riesgos en la naturaleza, en el cual también se están considerando los Science-Based Targets for Nature, es decir, los objetivos basados en la ciencia para la naturaleza. Es básico si una empresa quiere establecer un modelo de desarrollo sostenible, uno, que identifique cuáles son los ámbitos de trabajo en los cuales está generando impactos o tiene dependencias, es decir, que se deriva en una serie de riesgos, y que establezca una serie de objetivos clave para que pueda actuar sobre ellos o mitigarlos, y que sea creíbles para mitigar tanto esos impactos como esos riesgos. Con lo cual existe una relación biunívoca entre los resultados que puedan salir de la aplicación de los objetivos basados en la ciencia y su aplicación a través del TCFD o lo que pueda surgir del TNSD. Me comenta por aquí Sara que José ha levantado la mano también para hablar. José. José Creo que ya no Munos. está. No, David, ya no está en el webinar. Sara dice que a lo mejor he contestado ya a su pregunta. Fenomenal. Pues no sé si queréis hacer, Paola, Miguel, Óscar, alguna aclaración adicional. No, José dice aquí que le tenemos que dar audio. Creo que no pudimos hace un momento. Pues yo es que no puedo manejar el audio. No. José, ¿podrías escribir la pregunta? En caso de que no alcancemos en este momento a contestarte, lo haríamos por correo tras el webinar. Creo que las demás ya están contestadas. Paula. Nada más voy a dar un pequeño, una pequeña nota de que a veces hay sigue habiendo la confusión entre Science-Based Targets Initiative y Science-Based Targets Network. Les voy a dejar también en el chat nuestro principal correo de información para SBTI, que es Clima, Empresas e Instituciones Financieras, porque por si tuvieran alguna duda, ahí nos pueden escribir y con gusto les contestamos. Fenomenal. Pues si no hay ninguna pregunta adicional o si no queréis hacer, Miguel, Óscar, Paola, ningún comentario. A ver, Tobías dice, una vez establecido las empresas, ¿de qué forma se realiza el control y monitoreo? Óscar, ¿contestas a Tobías tú o una vez establecido? Todavía es una de las áreas en las que todavía no estamos seguros. Vamos a seguir desarrollando eso en los próximos meses. La idea es aprovechar al máximo las plataformas que ya existen, por ejemplo, GRI, para hacer ese tipo de asuntos. Existen ya unas recomendaciones básicas que aparecen en la guía y en los anexos, Tobías, que si quieres pues podéis revisarlas. Mira, aprovecho ya la última pregunta o la reflexión de Fernando Alarcón, que si compartiremos este correo posterior, por supuesto. A todos los asistentes a este taller podéis acceder tanto a la presentación como a esta grabación y podéis poneros en contacto con cualquiera de los correos que aparecen en el enlace, y compartiremos no solo eso, sino ya una vez que os habéis sumado los diferentes programas que existirán, diferentes webinars. Este es el primero de muchos que se van a celebrar en castellano. Ya hay un grupo de trabajo específico para Latinoamérica, para
para la aplicación de los Science-Based Targets en español y que sea más fácil la aplicación para toda la comunidad latinoamericana. Y próximamente también habrá uno en portugués, no sé las fechas, creo que va a ser creo recordar que era en el mes de mayo, así que además de eso es probable que luego haya programas de capacitación o toda la información sobre cómo poder avanzando se colgará en la página web. Por mi parte, agradecer a todos los participantes por todas las fantásticas preguntas que nos habéis estado planteando durante el chat, que creo que ha sido bastante activo y no lo habéis dejado respirar a Óscar durante esta hora, no ha parado de trabajar. Y dar las gracias a mis compañeros, a Paola Delgado, a Óscar, a Miguel Segur y yo os agradezco este tiempo tan fantástico y espero que os haya gustado todo el desarrollo que se está haciendo desde la iniciativa de los objetivos basados en la naturaleza, objetivos basados en la ciencia para la naturaleza, Science Based Targets for Nature Network, y encantados de seguir en contacto y poder seguir colaborando con vosotros. Muchas gracias.